Hola, siempre que comienzo un vídeo acerca de una batalla naval como la de hoy, la de las Islas Terceiras, me gusta hacer referencia a un refrán porque es totalmente falso, pero nos da una visión muy realista de cómo la propaganda ha ido metiéndonos en la cabeza cosas que realmente no son. Y es un refrán inglés que venía a decir que si me tengo que enfrentar a un español, dámelo en el mar, perdón, y si es en tierra, que San Jorge nos proteja. Como te digo, indicando que los españoles éramos muy buenos militares de infantería en tierra, pero muy malos navegantes, cosa que no es cierta, que ya hemos visto a lo largo de diferentes episodios que te he trasladado que no es así, y que en este episodio en concreto se va a demostrar que con una inferioridad en muchas ocasiones de 1-3, como es en el caso de la batalla de las Islas Terceiras, Álvaro de Bazán y otros muchos marinos españoles les han dado sopas con ondas a sus rivales, que principalmente han sido franceses e ingleses. Así que si te quedas conmigo en este episodio, vas a poder ver y analizar una historia que por desgracia se ha perdido entre las brumas de la historia y que hoy vamos a recuperar aquí en este canal. Así que como te digo siempre, siéntate, disfruta y por supuesto, si te gusta este contenido y quieres que siga reproduciéndole, no te canses de darle like, compartirlo y comentarme, dejarme en comentarios también qué otras historias te gustaría que te contara. Yo ahora dejo de hablar y empezamos con el episodio. Comenzamos. Pero antes de meternos de lleno en la batalla, vamos a analizar el contexto previo e histórico que nos llevó a este punto. Y es que nadie se mete a guerrear así porque sí, sino porque realmente hay intereses, más o menos ocultos, aunque en este caso la verdad es que están bastante a flor de piel, como se suele decir. Estamos en el año 1578 y el rey de Portugal, don Sebastián I, muere sin descendencia y concretamente fallece en la batalla de Alcázar-Quibir en 1578, como te había comentado, en una campaña que estaba muy poco meditada. De hecho, los historiadores dicen que fue bastante una locura. Y, como te comentaba, este territorio, o lo que pretendía conquistar el bueno de Sebastián I, fue el territorio que ahora conocemos como Marruecos. Lo más importante de este acontecimiento es que el rey no había dejado herederos y la corona portuguesa recayó en el anciano cardenal don Enrique. Este cardenal, como te comentaba, era muy anciano y además tampoco tenía descendencia, por lo que el tema dinástico y de sucesión lo único que hizo fue postergarse un poco más. Pero la realidad es que no había un heredero potente que pudiera ser el heredero de la corona de Portugal. O bueno, sí que había uno, que era Felipe II, el cual reclamó para sí la corona portuguesa. ¿Por qué? Porque era hijo de la princesa Doña Isabel, hija del rey don Manuel de Portugal, que fue mujer de Carlos I, el padre de Felipe II. Portugal vivía entonces una difícil situación en varios órdenes y gran parte de la nobleza y de la burguesía comercial consideraron muy ventajosa la unión con Castilla, aunque respetando las leyes institucionales y costumbres del reino luso. Porque sí, los Austrias eran unos reyes que permitían bastante independencia a cada uno de los territorios, a diferencia de los Borbones, que eran más centralistas, algo que podemos ver también durante la Guerra de Sucesión entre los favorables al archiduque Carlos y los favorables al que sería posteriormente Felipe V. Pero como eso es otra historia, si quieres que hablemos de ella, déjamelo en comentarios. El caso es que Felipe II juró en tomar en 1581 que iba a respetar la independencia lusa. Pasaría a ser rey de todo el territorio de Portugal, pero, como te comentaba, mantenía esa parte de independencia. Aún así, parte del pueblo portugués, sobre todo el bajo clero, no estaban de acuerdo con aquella solución y decidieron apoyar a otro candidato, en este caso don Antonio Prior de Crato, el cual pretendía ser hijo bastardo del duque de Beja y de una judía. No es que fueran grandes títulos para pretender la corona, y más dada la mentalidad de la mayoría del pueblo portugués de la época, que veía con bastante recelo todo lo que fueran hijos de no cristianos viejos. Realmente aquí hay varios historiadores que abogan porque estaban los ingleses bastante metidos detrás de esta reclamación. Y no es que lo diga yo, es que hay bastantes pruebas porque aunque se generó una pequeña resistencia, esta fue aplastada totalmente tanto por el duque de Alba como por don Álvaro de Bazán, el que fue héroe de Lepanto y ya marqués de Santa Cruz. ¿Qué hizo, por sorpresa,
un desembarco en Cascaes, dispersando al enemigo en campo abierto y tomando Lisboa sin apenas lucha. ¿Y por qué te digo que se cree que los ingleses estaban detrás de Antonio Prior de Crato? Pues porque este consiguió escapar de estas escaramuzas y con unas peripecias y otras acabó llegando a territorio inglés, donde pidió ayuda a Isabel Tudor, sabiendo que era enemiga de Felipe II y contraria a cualquier engrandecimiento de sus dominios. Y aunque la reina Isabel de Tudor le dio ayuda, dinero y corsarios, donde realmente encontró ayuda y sobre todo una potente armada fue en territorio francés. Allí el rey era el débil Enrique III de Valois, aunque la mayoría sabían que quien llevaba los pantalones, como se suele decir, era su formidable madre, Catalina de Médicis, quien consideró que esta campaña era algo que le venía como anillo al dedo para tratar de debilitar a la monarquía, que en ese momento era la más poderosa de todo el mundo, los Austrias. Como ves, en menos de 100 años, castellanos, en este caso españoles, y franceses pasaron de ser aliados en contra de los ingleses a ser enemigos acérrimos. Y es que el poder no tiene aliados eternos. La idea de Prior de Crato y de los franceses era bastante sencilla: armar la mayor armada posible, congregar la mayor cantidad de barcos y de soldados y con ellos, y de la mano de Prior de Crato, tratar de tomar las Islas Azores o Terceiras, que eran uno de los territorios en los que Prior de Crato contaba con mayor apoyo. Desde aquella privilegiada base se pondría seriamente en peligro a las flotas del oro españolas, de paso que también su constante amenaza sobre las costas portuguesas podría reavivar la rebelión. Pero además, Catalina se hizo prometer por don Antonio de Crato la posesión de Brasil para Francia, que con tal de ponerse la corona portuguesa estaba dispuesto a ceder lo que fuera necesario. Como puedes imaginarte, de haberse producido todo esto, habría sido un absoluto desastre para la corona española. Por un lado, se habría generado una guerra civil en Portugal. Por otro, habría perdido Brasil y por último habría perdido las comunicaciones tan importantes con el nuevo continente. Sin embargo, la diplomacia y el espionaje español se empezaron a oler que algo no iba bien, y tanto en Londres y en París empezaron a hacer sus pesquisas. Por supuesto, estos dos territorios negaron la mayor, e incluso Enrique III de Valois llegó a decirle al propio Felipe II que si alguno de sus súbditos se embarcaba en esta aventura, fuera tratado como un pirata, dadas las pacíficas relaciones que había entre los dos países. Una de dos: o era un perfecto mentiroso o no sabía nada de lo que estaba haciendo su madre con Antonio Prior de Crato. Pero como se suele decir, del dicho al hecho hay un trecho, y en este caso es que lo cierto era que varios buques franceses e ingleses habían estado transportando hombres, armas y dinero, y prometiendo la llegada de una gran escuadra que libraría al territorio de Portugal del yugo de los Austrias, en este caso de Felipe II. El problema es que en algunas de las islas, como en la de San Miguel, predominaban los que eran partidarios de Felipe II, y así se hizo saber a Lisboa por medio de pequeños buques de aviso. Es decir, estaba llegando información y los propios pobladores de esos territorios que eran fieles a la corona española les estaban diciendo: oye, que aquí se va a liar muy gorda. Sabido esto, y con órdenes de vigilar aquellas aguas, se envió a don Diego de Valdés con 4 naos y 2 pataches, que realizó un pequeño desembarco en Angra. La verdad es que esto fue un completo desastre. Perdió 200 de los 350 hombres con los que había desembarcado. Felipe II se empieza a dar cuenta de que se tiene que tomar muy en serio la situación que está empezando a acaecer en todo el territorio portugués, y le encarga a Álvaro de Bazán la formación de una gran expedición anfibia, que se retrasó por diversos motivos hasta el año siguiente. La verdad es que no era fácil reunir todo lo que querían reunir en ese momento. Básicamente era tener un montón de barcazas de desembarco, bastantes naos y también galeras, para dar soporte a los 10.000 soldados que debían asegurar la posesión de las islas. Pero las cosas no siempre salen como uno desea, y es que no les dio tiempo a reunir toda esta flota que te comento, ya que se supo que una escuadra francesa había zarpado con idéntica misión hacia el mismo territorio. Sin terminar los preparativos y con una fuerza muy inferior a la proyectada, se ordenó en el verano de 1582 a don Álvaro de Bazán que saliera de Lisboa
y la verdad es que salió con una fuerza muy inferior a lo que habían proyectado. Y es que contaba con 2 galeones, 26 naos guipuzcoanas, varias urcas flamencas y 5 pataches, en dirección a Azores. Por cierto, si alguno de estos nombres te suena especialmente raro, no te preocupes porque iré subiendo shorts a lo largo de esta semana para que te hagas una idea de lo que era cada nave. Y en el caso de, por ejemplo, los pataches, ya tienes algún que otro vídeo explicándotelo. Y aunque sí que es cierto que la fuerza de Bazán era bastante pequeña, pensaban reunirse ya en el mar, eso sí, con las 20 naos de Juan Martínez de Recalde, especialmente andaluzas y vizcaínas, y también con 12 galeras de Benavides, constituyendo entre las 3 agrupaciones una escuadra capaz de enfrentarse con cualquiera que los franceses hubieran disputado. Pero como siempre, o como casi siempre, intervino el peor enemigo de la Armada Española, que no es otro que el mal tiempo. Aunque era julio, en este caso no es octubre, como en otras ocasiones, hubo varias tormentas que hicieron imposible esta reunión e hicieron que las dos escuadras de apoyo que se iban a unir a la de Álvaro de Bazán tuvieran que retornar a Lisboa, retrasando mucho la operativa de estas 2 escuadras. Incluso el propio Bazán perdió una de las urcas, que precisamente era la que iba a actuar como hospital de campaña. No se llegó a hundir, pero tuvo que volver al puerto de Lisboa para ser reparada. Quedó así la escuadra de Bazán reducida prácticamente a 27 buques, que estaban bastante faltos de artillería y también algunos de ellos con la mitad de los soldados que habían tenido que volver a puerto. Pero Álvaro de Bazán no era de los que se rendía fácilmente y continuó la campaña. No por otra cosa, es el mejor marino que ha dado este país. Además, recuerda que habíamos hablado de que, aunque en las Islas Terceiras había muchos defensores de Prior de Crato, concretamente en la isla de San Miguel, eran mayoría los defensores de Felipe II, por lo que contaba también con el apoyo de la isla en caso de que hubiera alguna batalla naval. El 21 de julio del mismo año, Álvaro de Bazán avista tierra y poco tiempo después, desde tierra, se avista la flota francesa. Una flota que prácticamente triplicaba el número de barcos españoles, ya que los españoles contaban con 27 buques y los franceses con 64 naves, de las cuales 2/3 eran de tamaño grande o mediano, siendo el resto pataches. Como puedes ver, la diferencia de fuerzas era bastante abrumadora y de hecho en una primera intentona de pequeña escaramuza ya habían demostrado los franceses que su potencia de fuego era mucho mayor que la española. Sin embargo, como te comentaba, Álvaro de Bazán no se dio por vencido y empezó a desarrollar en su cabeza una serie de estrategias que le acabarían dando la victoria. Y aunque sí que es cierto que los franceses contaban con mayor cantidad de buques grandes, el buque más grande incluido en la batalla era español, concretamente el galeón San Martín, que era el buque más grande de las 2 escuadras, como te comentaba, con 1.200 toneladas y unas 40 piezas. Y también estaba, por otro lado, el San Mateo, que pesaba 600 toneladas y tenía 32 piezas de artillería. Aunque ninguno de los barcos franceses igualaba al San Martín, varios se aproximaban e incluso eran algo mayores que el San Mateo. Y aparte, los franceses contaban también con más tropas, concretamente unas 6.500 aproximadamente contra las 4.000 de tropas españolas, portuguesas y alemanas que juraron defender a Felipe II. La escuadra de Bazán estaba situada a Sotavento, que por si no lo sabes es el punto hacia donde va el viento, mientras que en el caso de Barlovento se refiere a la dirección de la cual sopla el viento, es decir, desde donde se proyecta la brisa. Estando ya preparados para la batalla, Bazán articuló su escuadra en 3 agrupaciones. La primera, y la vanguardia, compuesta por el Gran San Martín y 6 de los mejores buques. En el centro, con las Urcas y el San Mateo, donde iba el maestre de campo, jefe de la infantería embarcada, don Lope de Figueroa, y sus temibles veteranos. Y por último, la retaguardia, con don Miguel de Oquendo. Formando, eso sí, todos los buques en hilera para no molestarse la navegación, no quitarse el viento y no impedirse mutuamente el uso de la artillería. Estando todo dispuesto, comenzaba la batalla y el San Mateo iniciaba las hostilidades, el cual se dirigía directamente hacia el enemigo. Strozzi, que era un condottiero florentino y además estaba al mando de toda la expedición franco-portuguesa,
no dejó pasar o no quería dejar pasar esta oportunidad y se lanzó con 5 de sus naves más potentes en pos de tratar de capturar al San Mateo. Rápidamente los franceses se lanzaron al abordaje del San Mateo, abordándolo por babor y también por estribor. Mientras otros 3 barcos se posicionaban tanto en proa como en popa para descargar toda su artillería. Vamos, querían acabar la batalla cargándose al buque insignia de los españoles. Sin embargo, algo raro estaba pasando, ya que los franceses disparaban a placer mientras que los españoles no respondían. Esto se debía a la táctica que había sido impuesta por don Lope de Figueroa, que ordenó retener el fuego hasta que los enemigos estuvieran borda con borda. Entonces, y cuando los efectos podían ser mayores, los arcabuceros y mosqueteros dispararían una mortal rociada, que era como se llamaba en aquella época a las salvas de artillería. Apenas repuestos los franceses de esta terrible descarga a bocajarro, se dispararía la andanada de artillería y rápidamente recargadas las armas portátiles, una nueva rociada. Aquella brutal y formidable descarga a bocajarro hizo 2 cosas en los franceses. Por un lado, diezmó sus bajas, se cargó a casi todo el que estaba en cubierta, y segundo, también les hizo pensarse muy mucho el seguir atacando de una manera frontal. Aún así, el acoso al San Mateo siguió, pues otros buques franceses trasbordaron tropas de refresco a las que luchaban contra él, renovando el ataque, si bien, como te comentaba, con muchas más precauciones, ya que habían visto que la estrategia de los españoles era absolutamente mortífera para ellos. Durante casi 2 horas, el galeón español luchó aislado contra un número mucho mayor de enemigos, disparándose mutuamente con todo lo que tenían, arrojándose frascos, vasijas incendiarias, primitivas granadas de mano o utilizando por supuesto también las armas blancas. Sin embargo, y pese a todas las adversidades, el propio Lope de Figueroa tuvo que prohibirles, bajo pena de muerte, a los soldados españoles saltar a los buques contrarios al abordaje, por temor de que su propia nave quedara sin suficientes hombres para resistir al enemigo. Es decir, pese a que los españoles estaban en inferioridad numérica y no tenían ayuda del resto de la escuadra, estaban tan envalentonados y se veían tan superiores en la batalla que estaban incluso pensando en abordar el resto de buques franceses. Una absoluta locura, pero por otro lado nos da a entender la fiereza de los soldados españoles de aquella época, y a su vez entender el temor que estos infundían en sus enemigos. A todo esto, el combate se había ido generalizando por toda la escuadra española y francesa. Aproximadamente 1/3 de los buques franceses estaban luchando borda con borda contra los del centro de Bazán, otro tercio cañoneándose a distancia con el resto de los buques españoles y el resto, compuestos por pataches, a la expectativa de lo que podía pasar. Pero realmente el núcleo y lo mollar de la batalla seguía virando y estando en torno al San Mateo, y hacia él se dirigió Oquendo con su retaguardia, utilizando su propia nao para lanzarse contra la nave de Brissac, interponiéndose entre ella y el San Mateo. Y tal fue la fuerza de impacto y las descargas que hicieron los de Oquendo que hundieron lateralmente la nave francesa. Ante esta situación, Álvaro de Bazán decide intervenir directamente también en esta parte de la batalla y se dirige con todo a interponerse entre la San Mateo y las naves francesas. Por otro lado tenemos el buque de Strozzi, que estaba mortalmente herido y trató de zafarse del ataque de la San Mateo. Pero, como se suele decir, salió de Málaga para meterse en Malagón. Y es que pese a que se alejó de la San Mateo, acabó cerca del fuego cruzado de la San Martín, que era un buque mucho más grande. Y al final, entre la San Martín y la Catalina, acabaron por rendir el barco. Y además, el almirante francés acabó también mortalmente herido, por lo que la cabeza de la expedición francesa fallecía en esta jornada de batalla. En su cubierta y puentes se habían batido más de 800 hombres en su dotación, y de los refuerzos enviados por otros buques. Sin embargo, cuando se rindió solo quedaban 380. Sin embargo, la batalla continúa y en cuanto a Brissac, seguía en su duelo con Oquendo. Un cañonazo francés causó en la nave de este una peligrosa vía de agua. Lo lógico hubiera sido alertar a la dotación y disponer las bombas, pero el gran marino guipuzcoano calculó que la inundación no sería peligrosa antes de terminar el combate y no dijo nada, temiendo que sus hombres desfalleciesen con la noticia. Abordó al francés, tomándole su bandera y algunos prisioneros, y se apartó un tanto para remediarse mientras el francés se hundía,
y Brissac buscaba la salvación transbordándose a otro buque. Con la cabeza de la expedición fallecida y el segundo de a bordo buscando la salvación a través de otro buque, la batalla había dado por finalizada. Y los buques franceses que aún podían se retiraron precipitadamente. Habían perdido un total de 10 buques, casi todos equivalentes y en poder y tamaño al San Mateo, especialmente los de Strozzi y Brissac. De ellas, 2 se incendiaron, 4 se hundieron y otras 4 fueron apresadas, pero en tal estado que después de ser saqueados se dejaron hundir por inútiles. Las bajas rondaron los 2000 entre muertos y heridos, entre ellos el propio Strozzi y el conde de Vimioso, mano derecha de don Antonio de Crato. Los españoles, por su lado, no perdieron ningún buque, aunque el San Mateo quedó totalmente destrozado tras haber recibido cerca de 500 cañonazos de todos los calibres y ser incendiado hasta en 20 ocasiones, por el enemigo, por supuesto. De su dotación, 250 hombres, tuvo 40 muertos y 74 heridos, incluido entre los fallecidos su capitán don José de Talavera. Los españoles, por su parte, y tras el recuento final, contabilizaron 224 muertos y 553 heridos. Y en cuanto a los apresados franceses, se les juzgó a todos y se les ejecutó sumariamente por piratería. Porque si recuerdas, al principio del episodio te comentaba que Enrique III le había dicho a Felipe II que todo aquel francés que participara en esta expedición lo haría bajo su propia cuenta y so pena de ser juzgado como pirata, ya que en esa época Francia y España estaban viviendo un periodo de paz, o por lo menos oficialmente. Si bien es cierto que prácticamente todos fueron colgados, incluyendo 80 señores y caballeros y 313 marineros y soldados, se acabó perdonando a aquellos que eran menores de 18 años. El castigo sí que es cierto que fue bastante severo incluso para la época, pero tenía 2 razones principales. La primera, cortar de raíz cualquier posible intentona de volver a hacer algún tipo de insurrección contra, en este caso, Felipe II. Y por otro lado también avisar a franceses, ingleses y cualquier otro tipo de corsario que España no estaba dispuesta a tratar lo más mínimo con ellos. Y una vez finalizada la batalla, Bazán reforzó San Miguel con sus propias tropas, pero no pudo continuar con la ofensiva, pues el mal tiempo se lo impidió, obligándole a volver a Lisboa. Eso sí, al año siguiente, y a la cabeza de una gran expedición, en la que ya figuraba un cierto joven soldado llamado Lope de Vega, recuperó por completo el control de las islas para Felipe II, y esta vez sin interferencia alguna ni de escuadras francesas ni tampoco inglesas. Sí que es cierto que hubo voluntarios de ambos países, pero realmente eran tan pequeños que no se podía considerar ningún tipo de expedición auspiciada por parte de ninguna de las dos potencias. Y por supuesto, don Antonio de Crato pudo escapar finalmente de todas estas vicisitudes y años después le descubriríamos también de la mano del famoso pirata Sir Francis Drake. Pero eso es otra historia que ya te he comentado y que va muy de la mano de la historia de la contraarmada, la cual también tienes en el canal y que te dejaré probablemente por aquí si lo recuerdo. Y en relación a esta batalla como tal, hay algunas experiencias que podemos sacar y que son realmente interesantes, como por ejemplo que con la experiencia que les dieron los continuos combates contra toda clase de enemigos, los españoles habían llegado a la conclusión de que el fuego a larga distancia de las culebrinas o de cualquier otro tipo de cañón era poco eficaz, pues a muchos centenares de metros y con la rudimentaria artillería de aquella época era muy difícil dar en el blanco. E incluso de conseguirlo, en el caso de las culebrinas, las balas eran tan pequeñas y habían perdido tanta potencia debido a la fuerza de rozamiento que apenas suponían ningún tipo de problema para los enemigos. Mientras que si tenían la paciencia suficiente y también el arrojo y gallardía de esperar a estar prácticamente borda contra borda, los disparos suponían una fuerza de expansión totalmente irrecuperable por parte de los enemigos. Y hasta aquí, como siempre, el episodio de hoy. Si te ha gustado, como siempre te digo, comparte, dale like y comenta sobre algún otro tema sobre el que te gustaría que tratáramos aquí en Curiosidades de la Historia, porque a fin de cuentas este canal es para vosotros, es para narraros historias que por desgracia no se conocen mucho, que se han perdido entre la niebla de los tiempos y que realmente entre todos queremos recordar y retornar. Y como dato muy curioso antes de terminar este episodio, comentarte que aunque esta batalla, la de las Islas Terceiras, no es muy conocida a nivel global, sí que tuvo mucha importancia en su momento. De hecho, en el monasterio de San Lorenzo del Escorial, en San Lorenzo del Escorial,
hay dentro del salón de batallas, hay una parte especial o específica en la que se hace referencia a esta batalla, que de hecho te estaré dejando la imagen por aquí. Y si vas al monasterio, te recomiendo que la veas porque el nivel de detalle que hay en la imagen es espectacular. Y ahora sí que sí, como te digo siempre, muchas gracias por haber llegado hasta el final. Dale like si te ha gustado, compártelo exactamente igual y nos vemos en el próximo vídeo, curiosos de la historia. Adiós.